Hoy, hablando de cuentas, hablando de cómo vienen los precios, hablando de inflación y de otros factores también que determinan los precios en nuestra economía, fíjense que el diario El Mercurio trae hoy día que el peso chileno, al menos en la jornada de ayer, 18 de julio, fue la moneda más depreciada del mundo. Esto según lo que analiza Bloomberg. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el dólar subió muchísimo, también se puede indicar de esa forma. Lo cierto es que lleva en una semana cerca de 40 pesos lo que ha subido el dólar. Estamos monitoreando lo que sucede a esta hora y está a 940 pesos. Ha bajado, pero muy, muy levemente, pero se ha subido con todas las implicancias que tiene, por supuesto, eso en nuestra economía. Vamos a tratar de entender, las proyecciones, además, también las consecuencias que esto tiene con el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, profesor, bueno, leíamos este dato, ¿no?, que llama muchísimo la atención, que la moneda chilena fue, al menos ayer, la más depreciada del mundo. Sí, claro, hemos visto mucha volatilidad en el último tiempo. Estuvimos hace poco, ¿no es cierto?, cerca de los 900 pesos, 906, y ha aumentado en estos días básicamente por dos cosas. Lo principal ha sido el tema del precio del cobre, el cual ha bajado por las malas expectativas que han habido en China de crecimiento. Ustedes saben que China estuvo en un pleno del Partido Comunista bien importante que hacen cada cierto tiempo, y la verdad es que no se vieron muchas medidas que fueran a impulsar la economía. O sea, tampoco sabemos tantas cosas en China. No sabe que de China uno sabe una parte nomás, pero al menos lo que salió de ahí es que uno esperaba que hubiesen más medidas pro crecimiento. Eso no pasó, y por lo tanto las expectativas no son tan buenas hacia el futuro. Perdón. Y por lo tanto eso hizo bajar el precio del cobre, y eso nos pega bastante. Sumémosle a eso lo que está pasando en Estados Unidos en términos de política, lo que pasó con el atentado a Trump, y todas esas incertidumbres hacen que finalmente los inversionistas busquen refugio ante esta incertidumbre, y el refugio es el dólar. Por lo tanto aumenta la demanda y ahí se nos encarece esa moneda. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar en los próximos, no sé cuánto proyectar, en el, digamos, corto, mediano plazo? ¿Es volatilidad pura y dura o debería seguir depreciándose la moneda chilena? No, uno debería esperar un dólar, pensemos de aquí a fin de año, un dólar más cercano, incluso bajo los 900. Eso es lo que debería pasar. Yeah. Ahora, es bien difícil saberlo exactamente, porque sabemos que pasan muchas cosas, especialmente el tema geopolítico, porque se espera que de todas maneras el cobre esté sobre los 4,3 dólares la libra, incluso más cercano a los 5, más hacia adelante, y se vayan dilucidando ya lo que va a pasar en Estados Unidos, internamente también, ¿no es cierto?, en temas electorales. Eso yo creo que va a ir una vez que se vayamos teniendo las elecciones, los mercados ya lo van internalizando. De alguna manera ya está internalizado en Estados Unidos de que Trump seguramente va a ser el que va a ganar, y uno debiera esperar un dólar que reaccione más por el precio del cobre más que por los temas geopolíticos. Uh-huh. Y en ese sentido, con la esperanza del cobre más alto, entonces vamos a tener un dólar más hacia los 900, incluso rompiendo esa barrera hacia más adelante. Ahora, en lo que queda en estos meses, más en el corto plazo, seguramente más volatilidad, pero yo creo que bastante cercano a los 9.40, 9.50, no creo que más allá de eso, ¿no es cierto?, si no pasa nada extraordinario. Claro, comenzamos esta conversación, profesor, usted nos decía, claro, la volatilidad o cómo se ha movido. Un auditor, Gonzalo, nos dice, pero hace algunas semanas estaba en 980, después bajó a cerca de 900, ahora está subiendo. Claro, hacemos el punto de lo que sucedió ayer, justamente para dar cuenta de esto. Ahora, en lo inmediato, porque usted dice, claro, la proyección a fin de año da cuenta de un escenario, pero en lo inmediato, y la preocupación también de la gente, es lo que va a pasar con la inflación en el mes en curso, en julio. Hablamos de la cuenta de la luz, hablamos de toda la repercusión que tiene el dólar en todos los productos importados, en particular los combustibles, por ejemplo. Subió el Transantiago también, la parafina se anunció la baja también, pero ¿qué podríamos esperar en términos de inflación para el mes de julio? Sí, en julio claramente va a ser más alto. Tuvimos, ¿no es cierto?, en junio una caída del 0,1%, sin embargo, en julio lo que se espera, yo particularmente
espero un alza del 0,7%, muy influenciado por las cuentas de la luz. Sin embargo, hay otras cosas que bajan ahora con este fondo, con estos 25 millones de dólares que se le puso a este fondo de estabilización del precio del petróleo. Particularmente para las parafinas vamos a ver que se va a mantener el precio en 1.050 pesos, cosa bastante importante hoy día, porque con el alza de la luz, mucha gente ha tenido que volver a la parafina de calefacción estos meses de invierno, y por lo tanto desde esa perspectiva en el bolsillo, finalmente lo que importa en la cuenta real va a ser menor. Considera lo siguiente, que en el IPC de junio va a estar el aumento de las bencinas, sin embargo va a haber un subsidio, ¿no es cierto?, que además se quiere ampliar. Ese subsidio no está considerado en el IPC porque como no es para todos, no es general, entonces se va a tomar el precio y es posterior además, claro. Además es posterior, pero nunca se va a incorporar porque no es que baje, no es como la parafina que va a bajar a 1.050 para todos. Se cobra igual alto, particular. Sí. Efectivamente, entonces se va a ver reflejado en ese sentido y eso pega porque finalmente, si bien en la práctica no va a ser un aumento para algunas personas en términos de o de pérdida de poder adquisitivo, sin embargo, el 0,7 indexa muchas cosas, distintos contratos, ¿no es cierto?, para los que tienen algún crédito hipotecario, seguros, etcétera, en algunas educación, eso sí va a aumentar en forma importante. Ahora, por otro lado, cuando uno ve los bienes sin volátiles, sin los combustibles, de hecho uno debiera esperar una baja en los combustibles la próxima semana, en las bencinas en particular, pero bastante más marginal. Sin embargo, estas alzas del tipo de cambio, si se mantienen los 9.40, 9.50 por un par de semanas, y además un petróleo que está en los $85 bastante estable, seguramente vamos a ver algunas alzas marginales, ¿ya? Ahora en agosto ya se espera un IPC más bajo, 0,3%, alrededor del 0,3%, porque ciertos productos empiezan a bajarse. Los efectos de, por ejemplo, las lluvias ya no van a estar tan fuertes en algunas hortalizas, empiezan a haber un poco más de fruta, que ya no se importan. Entonces, algunos bienes que consumimos empiezan a bajar. Sin embargo, la presión del tipo de cambio también ayuda hacia el otro lado. Entonces se van compensando de alguna manera, pero de todas maneras la inflación y los efectos que va a tener el alza, no solo este mes, sino que los siguientes alzas de la luz, van a llevar a que la inflación, el acumulado, el extra de inflación es como alrededor de 1,2 puntos de inflación. Uy. O sea, si esperamos llegar al 3%, va a ser 4,2 más o menos, de aquí a fin de año. Sí, y por lo tanto esta tendencia a la baja en las tasas va a tener algún efecto, ¿no? Claro, lo que se espera es que haya una o dos, hay algunos más optimistas que hayan 4 incluso este año, que tiene que ver mucho también con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay un poco más de certeza de que va a bajar al menos una vez, eso le da espacio al Banco Central como para bajarla un poquito más, por eso se habla a lo mejor de 2, pero de todas maneras va a ser más lento, como aterrizaje a la normalidad va a ser más lento de lo que esperábamos hace unos meses atrás. Y ahora salió otra cosa, que hay 600 millones de dólares en las cuentas de la luz que se tienen que, ¿no es cierto?, pagar nuevamente, y eso va a ser del 2025. Cuando suponíamos que a mediados del 2025, dado que ya habíamos pagado todo lo que debíamos, iba a bajar esto, las cuentas se van a ver incrementadas nuevamente, y por lo tanto eso va a llevar a presión inflacionaria nuevamente para el año siguiente. Bueno, claro, se van a seguir subiendo los precios. Se había dicho en algún minuto que con las energías más baratas, en algún minuto íbamos a ver disminuciones de las cuentas, pero bueno, con todas estas deudas y estos que se van sumando, como dice el profesor. Y el martes, me parece, nos decía Gonzalo Holguín, desde el Congreso Nacional, se empiezan a tramitar los proyectos de retiro de fondos en distintas modalidades. Que se presentó exactamente. Sí, se empieza a tramitar. Proyectos de 10%. Bien, 0,7 dice profesor entonces para la inflación del mes de julio, de todas maneras una inflación alta, con la de agosto que también nos decía 0,3 sería un punto entre los 2 meses, atención con eso, con todas las repercusiones que tiene, con la UEF, lo que comentábamos de las tasas, en fin, otras cosas también por el tema de los precios acá en nuestra economía. Muchas gracias, profesor, gracias por haber conversado con nosotros en el Expreso Bio Vivo. No, que estén muy bien, buen día. Gracias. Tenga buen día, buen fin de semana. Carlos.